¿Cómo está Ramsés? ¿Cómo está Villahermosa? Antonio, ¿cómo estás? Pues ahí viendo ahorita lo que está subiendo un poquito en algunas colonias, pero bueno, poco a poco, que hasta el día jueves empieza a bajar el agua. Híjole, qué amolada, mano, en serio. Qué terrible. Qué terrible. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque apenas estamos empezando las lluvias, apenas vamos en el norte número 12, son 40 y tantos. Lo sé, viene muy gacho allá en Villahermosa el asunto, ¿eh? Sí, Es un botoncito, ya quedaste. Menos bonito, pero ni modo, así es. Ramsés, te presento a Antonio Serrano, entonces Serrano te presento a Ramsés Pech. buenas tardes, Toño. Noche ya. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está Ramsés? Mucho gusto. Toño Igualmente. está en Saltillo y tú estás en Villahermosa. Vaya que están lejos y vaya que hay diferentes climas, ¿eh? Sí, Saltillo está frío Sí, ahorita. sí, bastante frito. De hecho, estoy hasta tomando un té caliente para estar aquí, ahora sí que sentado un buen rato y no enfriarme tanto. Um, ¿Y cómo está la cosa en Villahermosa? ¿Cómo la gente puede ayudar? Hoy di unos números, pero ya sabes, tú das números y háblenle a la Cruz Roja y todo eso. ¿Qué es lo que realmente necesita la gente allá, Ramsés? Necesitan agua y ropa, pero te voy a decir la verdad, hay un completo desorden. O sea, no hay a quién dirigirte, el gobernador está muy enojado, o sea, bueno, El gobernador, mira, yo no sé si sea tu cuarto o no, pero el gobernador no da una. Se no, la no, iba, no, no, no. se la iba quejándose que nadie lo ayuda, pero él es el gobernador, ¿no? Sí, pero en la mañana fue al malecón y tuvo que entrar el general de aquí de Tabasco para calmar un poco a la gente. Y él los organizó y al final de cuentas agarra como 50 gentes para ayudar para poner costales. Pero ya de la tarde que regresó el gobernador, se anda peleando ahorita con los medios y eso no es muy bueno ahorita en estos tiempos. Es que cree que porque tiene el apoyo del presidente puede hacer tontería y media. No es un tipo que estuviera listo para ser gobernador. La verdad, yo las veces que he hablado con él digo, No, le bueno, falta. Y bueno, ahorita, por ejemplo, eso lo del dragado, te voy a decir la verdad, es un negocio de alguien. ¿a poco? Hijo ¿A eso. poco? ¿Tú lo crees? No, No. ya. Si eso ya se acabó en la 4T, ya no hay corrupción, ya No, Ya no todo está bien. existe. En si fin, bueno, pusieran, pero ya es lo que te mandé de la escollera, si hicieran esa escollera, olvídate, ya no tienes que hacer nada. Pero bueno, a ver, vamos a hablar del tema. El tema, me encanta, Lavneira, ja, 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 Biden va a perder. Ya ganó, despierta, despierta. Es que la gente de repente le cree tanto a Trump que cree las mentiras de Trump, pero en fin, la gente que se va a decepcionar creyendo que va a ganar, no puede ganar, ya ganó. En fin, a ver, el tema es cómo nos va a ir, cómo le va a ir a México y cómo nos va a ir a nosotros desde el punto de vista de la economía en una presidencia de Joe Biden. El presidente dice que Trump ha sido muy respetuoso, habrá sido muy respetuoso con él, pero con el resto de los mexicanos ha sido muy irrespetuoso, la verdad. Es un papanatas, es un bribón, y qué bueno que se vaya el 20 de enero. Pero la idea es cómo nos va a ir, creo que es lo más importante. ¿Qué cambios sienten ustedes que va a haber a partir del 20 de enero en que Joe Biden entra a la Casa Blanca? Porque para toda la gente que cree que no, el servicio secreto, a partir de las 12 de la tarde del 20 de enero, de hora del este de Estados Unidos, deja de recibir órdenes de Donald Trump. Y si la orden que reciben es sáquenlo aunque no quiera, lo sacan aunque no quiera. Que quede muy claro. A partir de las 12 del día hora del este del 20 de noviembre, del 20 de enero, Trump es un ciudadano común y corriente que no puede dar órdenes. Esperemos que nunca jamás. En fin, vámonos al tema. La economía. ¿Quién arranca? Si quieres, el invitado. Arranco yo. Muy No, bien, los gracias. dos son invitados, mi querido Ramsés. Sí, Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera comenzar señalando precisamente los problemas que ya se empiezan a cocinar literalmente con la llegada de Biden al poder, sobre todo aquí en la zona norte del país.
Ahorita hay mucha preocupación, Eduardo Ramsés, sobre todo lo que ha hablado ya el presidente electo sobre lo que va a ser la reapertura del Tratado de Libre Comercio para revisar sobre todo el capítulo que tiene que ver con los sindicatos en la industria automotriz y con el pago de salarios en la misma industria. A ver, pero es reapertura. A ver, te voy a interrumpir. De acuerdo a lo que yo te entendí, el tratado ya no se puede renegociar. Lo que se puede es exigir el cumplimiento de las cláusulas, porque tú dijiste como que renegociar, y creo que ahorita el mismo tratado no deja que se pueda renegociar. Bueno, hay una cláusula, si tú te vas hacia el final, hay unas cláusulas que te permiten, en el caso, por ejemplo, de incumplimiento, que tú lo sabes, eso es algo que se está dando en este momento, sí se permite una reapertura, no de renegociación, sino de algo que le llaman ellos readaptación o adecuación de ciertas leyes, que por cuestiones a lo mejor del cambio de las industrias, el cambio de la tecnología, ciertos cambios a lo mejor hasta de tendencias políticas en un país, pues existen estas cláusulas específicas para eso. Pero no renegociación, para que la gente no. Que la gente no se confunda. Se puede renegociar a partir del año 2026. Así es. Ahorita no se puede hacer nada. Se puede exigir que se apliquen las cláusulas que uno u otro, porque son 3 países, no esté cumpliendo. Sí, y además la cláusula precisamente, en una de las cláusulas hacia el final, Eduardo, bueno, si no es una renegociación, pero sí pueden hacer todavía una readaptación, porque acuérdate que el tratado todavía tiene un proceso sobre el cual y un tiempo sobre el cual se pueden hacer precisamente pequeños ajustes. Están permitidos esos ajustes y es ahí donde hay una preocupación. ¿Por qué? Porque aunado a esto hay otro hecho que nos va a beneficiar a nosotros indirectamente, que es el aumento que propone Joe Biden y que ha estado haciendo mucho énfasis en eso, el salario mínimo a $15 la hora. Ese aumento va a incrementar de manera natural las remesas hacia México, porque pues nosotros tenemos allá una cantidad importante de familias que están haciendo transferencias a México. Entonces, una parte importante. Como 6 millones de personas nada más. Nada más. Y entonces nos mandan una cantidad importante de dólares arriba de, por ejemplo, ahorita todo lo que fueron las remesas internacionales, pues ya rebasan los 130 mil millones de dólares. Entonces es una cantidad importante. A ver, 130 mil millones de dólares. 130, yo te voy a estar corrigiendo. No, 130 millones de dólares en la última, sí, me emocioné de tanta remesa. 130 millones de dólares. Oye, ¿dónde están esas remesas? Alguien me dijo con mucha atención, me dijo, a ver, han entrado tantos dólares que en pesos son tantos. ¿Dónde están? Principalmente los podemos explicar en dos grandes lugares. Principalmente en el consumo, Eduardo, sobre todo de los pueblos más necesitados. Los más pobres están recibiendo ahorita grandes cantidades de remesas. De hecho, el estado con mayor cantidad de remesas ahorita es Michoacán y luego sigue Zacatecas. Ahora, si tú me dices dónde está una parte de eso, una parte de todo el dinero se va al comercio informal, se va con la gente que compra la verdura con el compadre, que compra cosas en mercados donde no estamos registrando las transacciones. Pero no solamente eso, hay compañías inmobiliarias que construyen casas y se las pagan con el dinero de remesas. Hay empresas que venden línea blanca, televisores y todo a la gente que recibe remesas. No solamente para comprar frijoles y maíz, ¿eh? No, pero no es una gran cantidad. Sí, por supuesto. De hecho, yo he estado en Perote, Veracruz, y hay toda una zona comercial que vende electrodomésticos. Y dice, ¿a quién le venden? Y dicen, las remesas. Las remesas, así es. Sí, están llegando la gente de más bajos recursos ahorita. Y nosotros, ¿dónde lo podemos ver? Desgraciadamente, los cálculos que se tienen es que aproximadamente un 60%, 65% de ese dinero se sigue manteniendo, Eduardo Ramsés, en el sistema informal. No hay manera de transferirlo al sistema formal. Entonces, por eso la gente siempre pregunta, ¿y dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero es el que hace casas en los lugares, fíjate bien, que normalmente no tendrían otro mecanismo para hacerlas y que son las casas a veces que no van a tener escrituras, desgraciadamente, que siguen manteniendo toda esa parte
hasta podríamos decir ilegal en términos de posesiones, porque pero ya se pagan cosas... ya nos salimos del tema. Vamos a quedarnos en la economía, porque ahí también yo podría discutir contigo. Ahorita nos trata de eso. Se trata los efectos, ya nos dio un primer efecto. Al subir el salario mínimo va a haber más remesas. ¿Y por qué lo dices? Porque gran cantidad de los mexicanos están allá y que mandan dinero, trabajan en el sector servicios, que es salario mínimo, trabajan en restaurantes, trabajan en los hoteles, etcétera, etcétera. Les pagan salario mínimo más las propinas. Entonces, a los $15 sí vienen a ayudar. ¿Tú estás de acuerdo en esto, Ramsés? Sí, y creo que una de las partes que tenemos que tomar en cuenta de esta última votación, yo creo que más del 60% del peso de la votación estuvo basado en el modelo de energía que Estados Unidos va a seguir en los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque ellos van a crear un nuevo modelo de negocios a nivel mundial, que estamos viendo a China, Rusia, la India y varios países que todavía no se están adaptando a las nuevas formas de utilizar las energías primarias en un nuevo modelo donde Estados Unidos va a liderar. Estados Unidos ya lideró a partir del 2015 la industria de hidrocarburos y ahora va a liderar a la nueva forma de poder utilizar en mejor forma las energías primarias. ¿Y eso en qué nos va a ayudar o no? ¿A nosotros en qué nos va a ayudar? En nada, porque nosotros no estamos preparados todavía a eso. Estamos años luz todavía para poder trascender. Entonces, no significa que tal vez nos vayan sacando del mercado hasta de las energías no renovables. Más bien dicho, lo que nos vamos a volver, lo que no aprovechamos en el Telecan en el 98, que nos dijeron que nos volviéramos, que pudiéramos inventar manufactura como hizo China en su momento dado, México no lo hizo. Nos vamos a quedar otra vez fuera en tecnología. Y ahorita hace 10, 15 minutos tuvimos una discusión con estudiantes que estoy ayudando, y la discusión que tuvimos es que en México las generaciones futuras no están preparadas ante los cambios de utilizar la mejor energía primarias para poder en el futuro utilizar las energías limpias. Es decir, todos los ingenieros, todos los que estamos teniendo, abogados y todos los demás, no van a estar preparados para este nuevo cambio que viene por parte de Estados Unidos. Bueno, ese es o sea, nos va a afectar entonces negativamente. Sí, nos va a afectar mucho porque la política que tenemos nosotros en cuanto a la economía ligada a la energía, no existe una misión de largo plazo, existen visiones sexenales, y esas visiones sexenales, cada administración que llega a nuestro país cambia la forma como se debe de hacer las cosas. Bien, ¿alguna otra ventaja, Antonio? Ventajas que tenemos así de muy corto plazo es que van a tener que integrarnos forzosamente a su sistema productivo, porque si algo se ha visto es que Biden no va a cambiar la política directa de enfrentamiento con China, y eso va forzosamente a tener que incluirnos en otras cadenas productivas que ya estamos empezando a ver mayor integración en la franja fronteriza. ¿Pero no crees que Biden va a tratar de negociar más con China a que lo que hizo Trump? Porque Trump muy bravo, pero el superávit de China con Estados Unidos va creciendo. El déficit comercial, la balanza comercial de Estados Unidos cada vez más deficitaria. No le ha hecho ni cosquillas a China, por favor. Ni cosquillas. Es que es muy difícil. ¿Por qué México? ¿Para qué van a venir a México a estar en China? A ver. Precisamente porque el redireccionamiento de ciertas industrias, te voy a poner un caso bien específico y que sí hemos estado estudiando, sobre todo acá en el norte. La industria del plástico, sobre todo la del plástico negro, como le llaman, que es la de todos los empaques que llevan los autos, pero también, por ejemplo, las sillas, ciertos muebles de la casa que llevan ese tipo de plástico, es un plástico que cada vez se va haciendo más en México. México está ocupando cada vez más espacios de este tipo de producto en el mercado norteamericano e irónicamente en el mercado chino. Hay un problema, Eduardo, que tenemos que señalar claramente. Los costos de la mano de obra en China ya están siendo mayores que en México, es un hecho. Ya hace rato. Sí, hace rato. Entonces, no es que, nos van a dejar de lado. No nos pueden dejar de lado. Lo que pasa es que no pueden quitarse a China tan rápido,
Porque hay que recordar leyes también, Eduardo. China tiene una ley muy dura que es, si tú vas a producir en China, acuérdate, todos los activos de esa empresa, que sea internacional y que no venga de capital chino, se queda en China en el momento que tú te quieras ir. No hay problema que te vayas, pero todos tus activos se quedan. Es parte ¿Y México de por qué no ha puesto nunca una ley así? ¿Por qué somos tan collones? Pues no lo sé, son voluntades políticas y son capacidades de negociación. Tú no puedes exigir, y hay que ser muy claro, tú no puedes exigir nada cuando tú no tienes nada que realmente la otra persona quiera de ti. El gran problema para México es que siempre hemos ofrecido mano de obra barata y nuestra competitividad se ha mantenido en esa ridiculez de ofrecer mano de obra sumamente barata y entre más barata mejor. Entonces estamos castigando sueldos, estamos castigando el crecimiento económico. Ya lo vimos, China puede aumentar sueldos, China venía en promedio con sueldos vis a vis en mismos puestos 14 veces abajo y ahorita ya va 2 veces arriba de nosotros. Entonces, ¿tenemos oportunidades? Claro que sí, o sea, no puedes decir que nos van a hacer un lado porque tenemos el mecanismo de competencia de la mano de obra barata, que por ahí nos tienen que integrar. Estamos agarrando sectores que no se están automatizando. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita, la automatización. Pero entonces quiere decir que nos vamos a quedar cada vez más atrás, porque Así el futuro del es. mundo es la automatización. Entonces, si no nos Así estamos es. automatizando y lo único que ofrecemos es mano de obra humana barata, pues yo no veo entonces cómo vamos a salir del agujero nunca. Mira, te doy un ejemplo y acaba de suceder la semana pasada, el miércoles, ahí está en las redes. Bill Gates insiste que el futuro de las economías del mundo está en la automatización y en la robotización. Y volvió a hacer énfasis, ¿verdad? Y volvió a hacer énfasis. Los robots tienen que pagar el impuesto. Cada persona que quites y sea sustituido por un robot, las empresas van a pagar el equivalente al ISR de una persona para que esa persona goce de la calidad de vida que da la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, ahora vamos a ver qué tanto declaran a sus robots las empresas. A veces no declaran ni a los humanos. A ver, Ramsés. Eduardo, no sé si me permites poder ponerte una presentación. Sí, ¿de qué se trata? Es de lo mismo porque habíamos establecido de dónde vienen los modelos de Trump y los modelos de Biden y por qué Biden tuvo un cambio en los estados donde eran anteriormente del partido de Trump. Esto pues ya puedes subir tu... Ok, ya la tienes. Aquí está, a ver. Ahí está. Déjame, nomás le quito lo de los subtítulos. Es un pueblo puberto, hijo, qué mal nos dejaste. Bueno. Sí, no, es que sí, somos un pueblo puberto. Somos una nación muy puberta y no queremos... A ver, pero regresa para leer bien la frase, caray. México es puberto, desorientado, cuyos padres tienen miedo de dejarlo crecer por perder el control ideológico de la forma como debe ser administrada su vida en el mundo. Wow, ok. ¿Vale? Sale. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero platicar y Antonio, para que nosotros veamos en este momento? En México estamos teniendo un mal léxico de cómo se está diciendo de las energías. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Tus análisis siempre se basan en el sector energético. Sí, y de ahí va a partir todo. Por ejemplo, la parte de robot y todo eso, necesitas electricidad. Y si no tienes la fuente para que muevas esos robots, ¿de dónde lo vas a sacar? Ok. Entonces, en México hay un mal léxico porque están confundiendo las energías primarias con las secundarias. Y la energía primaria hay que dejarlo bien claro. Es lo que tomamos de los recursos naturales o las materias primas de la naturaleza sin haber sido transformados. Y esa es la primera forma que hay que dejar bien claro. La segunda es cuando ya hacemos la conversión de estas energías primarias y lo utilizamos para que sean portadores de energía, como la electricidad o los petrolíferos, es como nosotros estamos viendo hoy en día la confusión que hay en México. Todo el mundo anda diciendo las energías limpias van a ser el futuro. No es cierto. Las energías que van a ser en el futuro primarias van a ser todavía los hidrocarburos con más del 40 al 50% del peso. En donde ¿Durante cuánto tiempo más? Después de hasta 2060, 2070. Eso ya no me va a importar, yo ya no voy a estar aquí para verlo, ya no me va a importar. Bueno, en base a esto, lo que te quiero dar, en esta gráfica que tú estás viendo aquí y que está viendo el público junto con Toño, es que la energía primaria
A partir del COVID que se tuvo en este 2020, en Japón ya vieron que va a seguir incrementándose y va a seguir utilizándose la energía primaria, todavía el carbón, el petróleo y el gas natural. Y lo que llaman energías renovables es el aire, el agua, los ríos y todo lo demás. Lo que sí va a aumentar es la cantidad de la forma como genera esa electricidad con la materia prima. Y va a ser principalmente en la generación de energías renovables y también incluidas las energías limpias. Todo esto, ¿qué tiene que ver, Eduardo? Que hoy en día México no está preparado para una economía de tipo 4R, no la 4T, 4R. ¿Sale? ¿Y por qué? ¿Por qué no la 4T si la 4T es la mejor del mundo? No, 4R es reducir, reutilizar, reciclar y remover. Todo eso necesitas dinero. Y en México no sabemos hacer nada de esto porque lo único que estamos haciendo es una política de tomar las energías primarias, transformarlas, pero no reducir su utilización, no la reutilización, ni reciclar, ni remover. Y esto hay que aplicarlo a todo lo que estemos haciendo en este momento con la economía circular. Fíjate, en Brasil, Ecuador y en Sudamérica ya tiene más de 2 años implementando la economía circular. Y adivina quién les está ayudando. Francia. Entonces, la comunidad europea ya está implementando la economía circular en América Latina. ¿Cuánto dinero se va a invertir? Fíjate la cantidad que se va a invertir, más de 77.4 trillones de dólares, que casi son 2.5 trillones en forma anualizada en inversión en este punto que se está dando. La pregunta es, ¿México va a tener esa cantidad de dinero para implementarlo? No creo, por la cantidad que se necesita de inversión en tecnología. ¿Qué tiene que ver esto, Eduardo? Hay que entender que el negocio de la energía es un negocio, y eso hay que entenderlo y dejarlo bien claro, es un negocio. ¿Y cuál es el problema? O sea, no es la soberanía de la patria la energía. No, eso es un negocio de intercambio. Yo desde chico me han dicho que la soberanía es la energía y la independencia energética y que no importa que Pemex está quebrada. No, eso ya dejémoslo en la historia, porque la historia hay que saber utilizarla para no cometer los errores, pero hay que adaptarse a la misma del presente. Correcto. Entonces, la pregunta es, si no entendemos esto, fíjate, las compañías, Valero dice que va a priorizar energía renovable y captación de emisiones. Shell, energía renovable. BP, energía confiable. ExxonMobil, capturar y almacenamiento. Aramco, innovadoras y rentables. Y nuestra empresa Pemex solo dice manejo integral. ¿Qué quiere decir? Que la empresa que más contaminantes produce en México no se está alineando a las demás empresas a nivel mundial. ¿Y esto qué tiene que ver con Biden y todo lo demás? Que en Estados Unidos, fíjate en esta gráfica, del lado izquierdo son las energías primarias, que vas a ver aquí, que ellos consumieron en el 2019 casi más de 100.2 quads, que son cuatrillones de BTU. Cuando tú te vas en el balance de esto, quiere decir que ellos solo utilizaron el 33% de lo que tomaron de la naturaleza, pero el 77%, que es esto gris, no se está utilizando en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Biden con esto? Y en la economía. Que Biden ya se dio cuenta que lo que está tomando de la naturaleza de Estados Unidos no se está aprovechando en su totalidad. ¿Y cuál es el negocio de Biden que va a crear en Estados Unidos ante la caída de los empleos de la industria de hidrocarburo? Es que se utilice en una mayor cantidad la materia prima, por eso ves lo del cambio climático, y que se creen nuevas formas de empleos en donde se pueda reutilizar, capturar y tener una mejor condición de la materia prima que se está tomando. Y esto con el sentido para administrar en un largo plazo a la materia que se tiene en Estados Unidos. Y ese es el negocio y esa es la nueva parte que tiene Estados Unidos de la misión, porque la primera parte de su misión fue volverse autosuficiente de 1973 hasta el 2015 que tardaron, y ahora del 2020 al 2050 van a cambiar la nueva forma del negocio para poder tener esta cantidad. Entonces, cuando llegas tú al debate, dijo Trump en el debate, yo me voy a basar en un corto a mediano plazo, ¿vale? ¿Y qué es más urgente? Que Estados Unidos no perdiera su posicionamiento en el 2015.
y está en segundo plano lo que es la economía circular, que es la que está hoy en día en boga para todo lo que se tenga que hacer. Y lo que se dio cuenta Donald Trump es, hoy en día lo más urgente de la población es que no tiene dinero, y sobre todo en los estados donde estaban ellos. Pero Biden lo que dijo es, yo voy a crear nuevos empleos, el futuro es tener una responsabilidad de respirar un aire adecuado y pretende crear una economía circular. Cuando llegan a las elecciones, ya en estos días que pasaron, la inversión anual que se hace en Estados Unidos en energía es de 350 a 400 mil millones de dólares. La energía sí influyó en las votaciones en Estados Unidos en esto que pasó. ¿Por qué se lo voy a decir? Me voy a saltar hasta el mapa. Este es el mapa del lado izquierdo, como está hasta ahorita los estados que van ganando cada uno de los partidos. Lo de rojo ya sabemos que es del partido de Trump, y lo de azul es lo que está ganado por Biden. Del lado derecho, cuando ven ustedes lo que está en gris, son las áreas o las cuencas en donde está la industria de extracción de hidrocarburos, donde está el fracking o la formación de Shell. Si se dan cuenta, en esta parte gris, lo que es Texas, en la parte de aquí de arriba de Texas, Luisiana y todas las zonas de aquí, donde Oklahoma, Luisiana, Kansas, y aquí ya te vas a Wyoming, aquí te vas a Dakota del Norte, Montana, y por este lado te vas a los estados que a la hora de la hora, pues Pensilvania la ganó Biden, pero West Virginia la perdió y Ohio la perdió, que son petroleras. Exactamente, si te das cuenta. Y ahora fíjate en esta siguiente gráfica, mira, Toño, del lado izquierdo, ahora del lado derecho, las líneas que tú ves son los ductos de crudo, gas y petrolíferos, y lo que está aquí de negro son las minas de carbón, y todo lo que está aquí con un triangulito, con un cuadro café, son las refinerías. Si te das cuenta, y partiendo la mitad de Estados Unidos hacia la izquierda, son los estados que ganaron de color azul, que fueron de Biden. Si claro, te das cuenta, no hay líneas de ductos. No hay. Todo está concentrado en los estados que ganó el partido de Trump. Claro, porque Trump metió el miedo de que se iba a clausurar casi la industria petrolera y gasera con Biden, y Biden tuvo que salir a rectificar de que es un proyecto que va a tomar tiempo, que va a ser gradual, etcétera, etcétera. Y ni así le sirvió, ¿ve? Sí, sí. Y por ejemplo, ahora cuando te vas a lo que Biden quiere, fíjate, lo de amarillo es es la parte de las plantas solares. Lo azul son los parques eólicos, y los gris parques eólicos, y lo verde son las hidroeléctricas. Ahora date cuenta hacia dónde están las energías de la generación de electricidad. Están en los lugares que, o en su momento ahorita Biden está ganando, y donde están los ductos del lado izquierdo, California, es donde se va a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que los estados que hoy en día apoyaron a Biden van a tener en un corto plazo un desarrollo económico en función de lo que se tiene en cuanto a la política que va a tener en este día Biden. ¿Pero en cuánto tiempo se va a ver todo eso? En un periodo de no más de 10 años, y por eso ya, es importante. Para entonces ya se murió Biden. Pero está la vicepresidenta. Si es que la reeligen en el 2024. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver México con todo esto? Que cuando tú haces el balance, nada más de lo que intercambiamos entre nosotros, resulta ser que nosotros le vendemos a Estados Unidos 13 mil millones de dólares y ellos nos venden 34 mil millones de dólares. Creo que esta es muy importante, porque por ahí una llamada de un tal Edgar con H decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Pues sí tiene que ver con el tema, mi tal Edgar. Nomás ve el déficit comercial que México tiene en el sector energético. Nada más 21 mil millones de dólares que se van a Estados Unidos y no se invierten en lo que se necesita invertir para mayor desarrollo en nuestro país. ¿O me equivoco, Ramsés y Toño? Es correcto. No. Déjame nada más por ahí puntualizar algunos detalles que son importantes, porque el sector energético en Estados Unidos, si bien es importante, no es de los más importantes. Estados Unidos tiene un sector financiero que vale un poco más hasta que el sector energético. A mí lo que me gusta de lo que estamos viendo son dos cosas. Primero,
esta parte de que siempre hemos tenido un déficit con Estados Unidos, que nos ha puesto, primero, presión sobre el tipo de cambio. De hecho, el sector energético es uno de los sectores que nos está consumiendo recursos propios para poder hacer frente a otras necesidades, pero también nos está marcando de una manera contraria ahorita lo que nos decía Ramsés precisamente. ¿Cómo le hacemos? Primero, para cambiar lo que tú dijiste desde el principio, Eduardo, la ley, porque esto es una cuestión de ley, no es una cuestión de querer. Para poder hacer algo similar tendríamos que cambiar algunos aspectos de la Constitución para poder ceder todavía más a los esquemas de producción energética verde. No hay que irnos muy lejos. Acuérdense cuando en México, en la época de Fox, se dijo que para el diésel, para que se consuma menos gasolinas, y se le bajó el precio al diésel, pero llegó Calderón y le quitó el subsidio al diésel, y el diésel se fue más caro hasta que las gasolinas. Entonces, primero, a mí me gustaría tener, por ejemplo, en el caso de México, una reconversión en el sentido de todo el sector energético para poder competir, pero también para poder generar negocio a partir de la energía en México. Porque pero es que no tenemos dinero, no tenemos dinero. Sí, no tenemos dinero. Y otra cosa, Eduardo y Ramsés, a ver, más o menos, aquí tengo un dato aproximado. El 32% del consumo energético se va a los hogares, pero de ahí el 19% se queda en 50 empresas nacionales. Sacan cuentas y no digo cuáles. ¿Sí? Entonces, tenemos concentración no solo del ingreso, sino también del consumo de la energía. Este cambio de la cuestión medioambiental y de la energía nos va a pegar bastante fuerte, pero nos va a pegar en términos de los intercambios comerciales y, por otro lado, va a hacernos obsoletos más rápido. Eso es lo que más o menos tenemos nosotros en la economía, un nivel de obsolescencia acelerado. Si es que Biden va a Ramsés, y si me equivoco, dímelo. Pero es eso, mucho de lo que está presentando Ramsés nos van a llevar a la obsolescencia, Eduardo, en 15 años se está hablando, totalmente, ¿eh? Entonces, ¿vas a construir 2 bocas? ¿Para qué? ¿Sí? Ok, vamos a refinar porque vamos a seguir utilizando petróleo hasta el 2060. Quedan 40 años de utilización, sí, estamos de acuerdo, pero México no tiene tanto petróleo tampoco para 40 años. Nuestras reservas comprobadas andan de entre 10 y 15 años. Entonces, traemos un aparato productivo obsoleto y muy poco potencial de producción de petróleo, que es lo que podemos vender. La verdad es que la situación se viene más difícil. Y tú me decías al principio, ¿cuáles son las ventajas que vemos con Biden? A nivel industrial son pocas. A ver, pero vamos a acabar el petróleo para no adelantarnos. Después vamos a lo industrial, que también son pocas. La verdad es que son pocas de todo. Pero a ver, sobre lo que dijo Toño Ramsés, ¿qué dices? Bueno, lo que dice Toño, y dándole secuencia a lo que estaba platicando es, a ver, Estados Unidos lo que está viendo y que se dio cuenta es, a ver, para que yo tenga un crecimiento económico y que mi industria se mueva, necesito yo de la energía. ¿Y qué es lo que necesito? Ya me di cuenta que del petróleo, del crudo que saco, muy poco se utiliza para el transporte. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Es que Biden lo que va a hacer es un cambio en la estructura automotriz, en el sentido de darle un mayor apoyo para el desarrollo de carros, primero híbridos, luego eléctricos y luego eléctricos con hidrógeno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Biden va a poner y va a sentar las nuevas bases para aprovechar las energías primarias en una mayor capacidad. Y esto es lo que va a hacer, esta es la nueva visión que va a tener en Estados Unidos. Es un modelo de negocio que van a tratar de eliminar la utilización del petróleo y va a ser una parte muy fuerte de lo que sucedió para los republicanos por tener una visión de corto plazo. Eso es lo que le sucedió ahorita en las votaciones. Lo que hace Biden, y esto es lo que hay que tenerlo en cuenta todos nosotros. Y esto yo lo estuve sacando de todo lo que Biden estuvo comentando en los últimos días y en su página web. Y lo más importante es que, miren, va a ser una inversión de 2 billones al cambio climático. Va a crear 1 millón de nuevos empleos en la industria automotriz, cambiando los carros a combustión con petróleo crudo cuando se refina a parte eléctricas.
los transporte público. O sea, híbridos, coches híbridos. Híbridos y con hidrógeno también. Ciudades con más de 100,000 habitantes van a cambiar el transporte público a tenerlo de mayor alta calidad, es decir, están tratando de eliminar una mayor cantidad de uso del petróleo. Ahora, pero a ver, estamos pensando en el petróleo como combustible, pero el petróleo también es un ingrediente fundamental para la fabricación de no sé cuántos miles de productos. O sea, el petróleo no se va a ir nomás porque se hagan más coches eléctricos o híbridos. No, lo que va a pasar, Eduardo, es que el petróleo líquido, el crudo que nosotros conocemos, que se mete a refinerías, ese se va a dejar en gran parte su utilización. Lo que va a aumentar... ¿Qué vamos a hacer con Dos Bocas? Entonces, ¿qué? ¿Dos Bocas lo vamos a acabar convirtiendo en un parque de diversiones tipo Disneylandia? Lo que va a suceder es que tenemos que invertir en petroquímica, que es lo que está haciendo Estados Unidos con el gas natural. La mayor cantidad de hidrógeno sale del gas natural y eso es el futuro. Lo que tenemos que hacer nosotros aquí en México... ¿Y Dos Bocas no va a ser para petroquímica? No, porque Dos Bocas lo que se hizo de la refinería y lo que se tiene que hacer es cómo hacer una reconversión en el futuro de Dos Bocas para acoplarla a una petroquímica. Porque de ahí viene todo lo que se tiene que realizar. Entonces, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos? Se sintetiza en este párrafo de aquí. Eficiencia energética, energía limpia, sistemas eléctricos e infraestructura de líneas que facilite la electrificación. Y todo lo que está aquí es eliminar cuellos de botella, y con esto lo que está haciendo Estados Unidos es crear un nuevo negocio en donde va a tener una ventaja competitiva las nuevas empresas que van a surgir ante China, Rusia, que todavía no están preparados para hacer este tipo de utilización de energía primaria. Entonces, yo lo resumo en lo siguiente: viene una nueva guerra, pero no es una guerra bélica ni comercial, sino ahora va a ser una guerra ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cuál va a ser la estrategia de Biden en el sentido de que va a tratar de controlar este nuevo mercado ambiental en pro de las compañías para que puedan generar más de lo que ya no pueden hacer con la industria de hidrocarburos. Mira, yo te comento ahí dos cosas que son importantes en el entorno ahorita. Estados Unidos, de hecho, acuérdense que el año pasado fue líder de producción de petróleo y de reservas petroleras del mundo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tiene petróleo para tirar y los intereses que están alrededor del petróleo en este momento, son bastante más fuertes que las energías alternas y las energías renovables. Económicamente hablando, ahí no hay, es más, están 14-1. Así más o menos en términos de valor presente. Probablemente en el futuro va a cambiar. Ahora, una de las cuestiones que ahorita mencionabas, Ramsés, es vamos a entrar en una guerra ambiental, pero es una guerra que ya tenemos perdida, porque nosotros no estamos apostando a eso. Nosotros estamos apostando todavía a combustibles fósiles. Por ejemplo, acá en el norte del país. Perdóname, yo no lo estoy apostando, a mí no me incluyas en la fiesta. Pues, Ramsés, ¿tú estás incluido, Ramsés? No, yo estoy con la economía circular, hay que reciclar y reutilizar. El que está apostando es el presidente de México. Así es. Bueno. Con sus pistolas y punto. Bueno, está apostando no solo el presidente, Eduardo, no, hay que ser muy claro en esto. Es que él puede apostar, pero él apuesta, no nosotros. Pero sí. Pero ¿sabes lo que pone en la mesa? El futuro de nosotros. De nosotros, no, claro. Pero mira, te digo que no solo es él. Tú conoces a un senador de sombrero que nunca se lo quita con bigote, que está metido en la industria del carbón. Un patán que no se lo quita porque yo creo que ya no tiene pelo que mostrar, yo no sé qué. O se siente Pancho Villa, senador de Morena por Coahuila, que es multimillonario y es uno de los principales proveedores de carbón a las plantas de la CFE. Así es. Y tú sabes que prácticamente el norte de Coahuila vive del carbón y de las minas y de los famosos hoyitos de carbón que tenemos acá. Entonces, eso no va a desaparecer y ya dijo que no va a desaparecer porque tú lo acabas de decir. Hay intereses, hay multimillonarios que dan para mucho tiempo. Entonces, las perspectivas de un cambio, por ejemplo, tecnológico, nosotros aquí, a ver, te voy a poner un caso típico. Aquí en Coahuila no lo hay. Porque ¿a dónde mandas a los mineros? ¿Verdad? Y ese es el argumento. Oye, ¿dónde le doy trabajo a los mineros? ¿De qué van a servir
nuestras plantas de generación de electricidad que tenemos en el norte. Tú ya lo viste, tenemos también, Ramsés, aquí pues está el parque eólico más grande de América Latina. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Y el parque solar gigantesco que tenemos. Ojo, ya dijiste todo, América Latina. Ajá, así es. Bueno, ahí está. Sí, desgraciadamente estamos en esa parte del mundo donde tenemos todas las posibilidades para poder competir, para poder hacer las cosas bien, pero el desorden, los intereses políticos extraños que hay detrás de todo esto, no dejan que este tipo de elementos y de factores competitivos se desarrollen. Ya se vinieron a parar aquí a ponerles impuestos cuando no se había hablado de eso. Entonces, mientras el resto del mundo se mueve a energías limpias, nosotros íbamos en la transición a las energías limpias y nos volvimos otra vez a las energías sucias. Estamos regresando no solo en los aspectos económicos generales 40 años, sino también en la visión energética. A ver, pero a ver, ya nos perdimos, perdón. El tema es cómo nos afecta la llegada de Biden a la economía, porque lo que estamos ahora ya platicando mucho es como si no hubiera habido elección en Estados Unidos. A ver, la llegada de Biden no cambia unas realidades, pero tiene que cambiar otras, porque digo, ni modo que estemos tan amolados que no podamos aprovechar ni una sola oportunidad que se puede crear con un presidente que cree en el multilateralismo económico, en un cuate que es negociador más que un bully como el que está yendo. Digo, tiene que haber algunas ventajitas, ¿no? Migración, por supuesto. La parte migratoria nos va a dar algunas ventajas y también ya se habló. ¿Cuál migratoria? Sí, una especie de moratoria migratoria, y también está hablando de que en la segunda parte de su mandato pudiera haber por ahí alguna, vamos a decirlo así, un cambio migratorio importante para... Pero ella dijo que le va a dar el camino a la nacionalidad a todos los ilegales que están allá y a los legales y a los DACA. Eso sí, pero está bien para la economía de Estados Unidos. A mí que me importa que estén allá, no me importa. Bronca de ellos, están allá, no aquí. Y Eduardo, yo te voy a decir, no, sí es importante, Eduardo, no, ahí sí te equivocas, económicamente hablando sí es importante, porque una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es el control del desempleo. No vamos a alcanzar con la crisis que estamos teniendo a cubrir el empleo necesario para toda esa gente. Entonces, o sea que tú dices, qué bueno que no nos van a retachar. Esa es una buena pregunta. No, pero mira, estaba visto que por más que Trump amenazara, era una labor de titanes poder sacar a 6 millones de mexicanos de Estados Unidos. La verdad. Sí. Pero ahorita lo que hay que tener en cuenta, a ver, ya no vamos a tener una globalización de intercambio comercial de ciertos productos. Eso hay que tenerlo, dejarlo bien claro. A ver, ¿cómo qué? A ver. Por ejemplo, los intercambios que hacíamos de maíz, sorgo y todo lo que estamos haciendo a China y todo eso va a estar un poco más complicado por el COVID-19, por el transporte, porque van a haber ciertas restricciones en los puertos y lo estamos viendo en ciertos productos. Cuando tú pides fuera de países asiáticos, te los están retachando, porque por el COVID y todas esas cuestiones. México tiene la oportunidad de tener una economía regionalizada con Estados Unidos y con Canadá. El problema es que si seguimos con la misma mentalidad de solo ensamblar tecnología, no crear nuestra propia tecnología, no tener un balance entre la inversión pública y privada, vamos a continuar codependiendo de lo que Estados Unidos nos pueda permitir hacer en función de lo que queremos nosotros. Y esto te lo digo porque si hoy en día hay mucha gente en Estados Unidos que está viviendo y que si posiblemente consigan la ciudadanía, los impuestos se van a quedar. Y lo que van a tener es que van a tener la oportunidad de que su familia que vive acá, ya ser ciudadanos, y ahora sí, ya pueden solicitar que vayan a vivir con ellos. No, porque una de las condiciones es esa, ¿sí? Ya van a ser más difícil, la van a hacer más difícil, y hasta los demócratas están de acuerdo en esto. Van a hacer lo más difícil de que porque está mi papá ahí, me lleva a mí, yo llevo a mi cuñado. No, también ya lo quieren controlar, porque tampoco ya, por darle permiso a 2, acaban con 40. Sí, no, pero la esposa o los hijos, que sea la primera línea, esos yo creo que sí van a tener la mayor oportunidad. Hijos menores de edad, tal vez, mano. Sí, pero lo importante es,
que vamos a tener ante la crisis económica que estamos teniendo en México, los estudiantes que están hoy en día en las universidades, muchos de ellos van a tener que emigrar fuera de México porque no van a tener la oportunidad. Entonces vamos a tener un inconveniente en cuánta gente posiblemente salga del país, porque te lo digo, ahorita los muchachos que están saliendo de las universidades, lo máximo que están alcanzando a ganar es 8,000 pesos mensual. Y luego me dicen y me salen que se están ampliando el número de empleos, y eso es falso. O sea, se están ampliando el número de empleos, pero no están ganando igual. Y te lo digo por aquí, en Tabasco había gente que estaba ganando, no sé, 20,000 pesos, y hoy lo están volviendo a recontratar y están ganando hasta 8 a 7,000 pesos menos. Entonces, pero no es un fenómeno mundial por la pandemia, ¿eh? Es un fenómeno mundial, porque además las empresas se dieron cuenta que como hay mucho desempleo, es la ley de la oferta y la demanda, que es terrible. Sí. Oiga, yo ganaba 20 antes, sí, pero ahora doy 8. No, pues no me interesa. Pásele, mucho gusto. El que sigue, por favor. Y es una contracción económica del poder adquisitivo y el flujo de efectivo que está dejando de circular en México. Entonces, ¿qué va a pasar con Biden? Que si nosotros, ya sea la política energética, ya sea su política de migración o la forma de que vayan a realizar los negocios, nosotros tenemos que aprovechar esta relación regionalizada que vamos a tener para poder tener un crecimiento económico. Si no lo aprovechamos estos próximos 3 a 4 años, cuando queramos renegociar el TEMEC, nos pueden decir, no, gracias, ¿sabes qué? Sigues haciendo lo mismo, no me interesa. Y el problema no es esta administración, va a ser en el futuro, como bien lo comentabas. Están apostando el futuro de nosotros. Está complicado, yo no veo, o sea, yo lo único que veo favorable de que llegue Biden a la presidencia es que va a haber menos agresividad en la relación, porque una cosa es que Trump sea muy amable y trate muy bien al presidente, y otra cosa es que trate muy bien a México. Son dos conceptos diferentes. Ya no vamos a estar viviendo bajo el miedo de que Trump haga efectiva alguna de sus amenazas. Creo que eso ayuda. No vamos a ser parte. Déjame terminar, por favor. No creo que vayamos a seguir siendo víctimas del abuso verbal de este señor. Que Estados Unidos, claro que va a buscar siempre sus intereses primero. México, desgraciadamente, está buscando proteger sus intereses, pero olvidando que los intereses de México dependen en gran medida de Estados Unidos, porque México es un pigmeo económico y Estados Unidos es un monstruo. Toño. Hay 3 factores que van a cambiar ahorita con la llegada, que son básicamente los que ya se han manejado. Primero, no solo porque llegó Biden, sino también por la cuestión de la pandemia. Hay ya un cambio en el paradigma mundial de globalización a regionalización. Entonces, vamos a empezar a ver una mayor integración, o esperamos, eso sí, una mayor integración, pero no solo con Estados Unidos, también con Canadá. Ya cálculos que se han hecho, por ejemplo, el CIDE tiene por ahí ya algunos cálculos y dice que México va a tener una mayor integración con Estados Unidos y Canadá, aproximadamente de un 12% más de lo que tiene ahorita. O sea, vamos a participar más de cadenas de valor, vamos a participar más de algunos sectores productivos que no estábamos participando. De hecho, ahorita lo que ya estamos viendo es que el sector productivo está participando más. Lo que pasa, y aquí hay que ser muy preciso, los sectores de producción en México del sector primario son sectores que terminan su producción en agosto, porque son sectores productores del ciclo de primavera-verano, y realmente México en el norte del país tiene muy pocos ciclos de invierno, y que son los ciclos en primavera-verano, son los que pueden exportar y se venden a mucho mayor precio. Entonces, sí vamos a tener una mayor participación en términos económicos. De hecho, en este caso, Ramsés, las cifras de exportaciones de trigo aumentaron a Estados Unidos y Canadá, siendo Canadá productor de trigo, aumentaron un 16%. Entonces, ¿cuánta gente en México vive? Una pregunta, ¿cuánta gente en México vive de las exportaciones agrícolas? De las agrícolas, solo el 3.2% directa e indirecta, prácticamente. O sea que eso no nos va a sacar de pobres. No. Lo único que nos va a sacar de... A ver, ustedes son los expertos, yo no sé mucho, pero lo que nos va a sacar de pobres es un gran desarrollo de los sectores servicio e industrial.
La agricultura no nos va a sacar de pobres porque no hay país que pueda ser potencia económica viviendo de la agricultura. La verdad, digo. Sí, a ver, pero ahí el problema de los servicios, Eduardo, es si no tiene dinero la gente para gastar donde se estén dando los servicios y no hay negocios, entonces vamos a tener una contracción económica, como hemos visto. Yo me estoy refiriendo a servicios que jalen divisas, fundamentalmente estoy hablando del turismo. Bueno, ese es el inconveniente del turismo. El turismo está contraído todavía. Pero ya viste cómo subieron las acciones de las navieras, de las empresas de cruceros, de las aerolíneas, hasta de la fábrica de motores de Rolls Royce hoy subieron 40% ante la perspectiva de que la vacuna de Pfizer pues va a poder que tal vez el mundo arranque en 2022 de nuevo. Esperemos. Pero sí, ya los mercados ya hoy mostraron un optimismo, o sea, no fueron alzas gigantescas porque muchas empresas no subieron, pero las empresas que están en el sector servicios hoy subieron. No, y lo que subió, si te das, lo que me gustó mucho es que los commodities, sobre todo el petróleo, subió en un día $3. Se volvió a recuperar lo que había perdido. O sea, la incertidumbre de la votación de Estados Unidos ya se terminó, ya hay una estabilización en el precio del barril, en los futuros. Y esto, ¿sabes qué? Me da un dato muy importante de Estados Unidos, es que, por ejemplo, y me llamó la atención, Estados Unidos, desde que hacen la votación hasta que toma posición el presidente, no son más de 70 días. En México tardamos más de 6 meses en cambio de gobierno. Ridículo, ridículo. Entonces, la pregunta que yo me hago y me hice hoy en la tarde, digo, oye, tardan 2 meses, 70 días, nosotros 6 meses, quiere decir que allá hay una misión establecida y nadie la cambia. Y hay un objetivo específico en donde cada administración adiciona a cada ese objetivo una parte de lo que quiere poner. Pero en México hay mayor continuidad, pero el que vino a romper mucha de la continuidad es Donald Trump. Y ahorita lo que se espera, por eso veo que los mercados están porque posiblemente lleguen a esa continuidad otra vez. A ver, Felipe Blanco, voy a echar unas llamaditas. Felipe Blanco de Coahuila. Ahí está. Paisano de Toño. No al fracking. Felicidades por el tema. La solución son las economías circulantes. ¿Es circulante o circulatorias? Circular. Economías circulares. Sí. Jesús Sereno no está de acuerdo con lo que dicen y se pone a insultar, entonces ya le dije que la próxima se queda fuera para siempre. Umar Rulo, vida en cerrar las grandes empresas petroleras y refinerías de Estados Unidos y estas serán indemnizadas con los impuestos de los mismos gringos. Ya mencionaron que hasta dentro de 30 años sucederá un cambio significativo de tipo energético global. Biden no puede cerrar las grandes empresas petroleras, Umar, por favor. Ahí no es como en México, ya el presidente, no puede. Es libre empresa, es un país capitalista, no existe Pemex, ellos no cometieron la estupidez de nosotros, ahí son empresas privadas donde compiten y crecen y reparten muchas utilidades a sus accionistas, le pagan más a sus empleados, no tienen empleados de más. Biden no va a cerrar nada. Que hasta dentro de 30 años sucederá un cambio significativo, pues si hasta dentro de 30 años ya no va, ya el ecosistema ya no va a aguantar más, ¿eh? Sí, por ejemplo, sí, y eso que acabas de comentar es muy importante. Estados Unidos se dio cuenta que toda la energía, de todas las materias, de la energía primaria que toma de la naturaleza, solo estaba utilizando el 33%, y ese 77% que no utilizaba emanaba energía con forma de calor, por eso lo del cambio climático. Entonces, hoy en día, los países que basan su política energética, sobre todo la industria de hidrocarburos, no van a tener crecimiento económico, van a depender mucho del tipo de cómo van a aprovechar las energías primarias y reducir la menor cantidad de emisiones, por ejemplo, de calor que produce la energía al medio ambiente. Y eso está creando un nuevo modelo de empresas profesionistas en el futuro, en la próxima década, para que esta década que es de una acoplación de la parte de economía circular, a partir del año 2033, ya se tenga establecido cuál va a ser los objetivos en el 2050. Y quiero decir lo siguiente, en el mundo sin la energía primaria no hay electricidad, y sin electricidad no hay industria, y sin industria no hay crecimiento económico. Pregunta, ¿cuál es el plan de largo plazo que tiene México? No hay.
Rulo, Trump solo ladraba, en la realidad no se enfrentó cara a cara con ningún país. Falso. Biden, ese sí morderá y parejo a todos los países. A ver, no sí ladraba y sí mordía, porque hoy tenemos a entre 20 y 30 mil guardias nacionales que en vez de combatir a la delincuencia, están deteniendo a migrantes. Así de fácil, ahí se van tus impuestos. Umar, si tú crees que eso es no haber mordido al país, tú dime qué, ¿no? A ver, Edu López pregunta al panel. Biden ha identificado 4 crisis en su programa de gobierno: sanitaria, económica, racista y climática. Ello refleja los énfasis que tendrá en los próximos 4 años. Y dentro de ello, el cambio climático es una preocupación que se ve importante. Por otro lado, al parecer, Biden reforzará el multilateralismo. ¿Están de acuerdo? Sí, y el multilateralismo es muy importante porque Biden es una persona política de negocios. Hay que dejarlo bien claro. Acuérdate que los políticos en Estados Unidos saben hacer negocios en una forma que el negocio vaya a sus áreas o a sus estados. No significa que de negocios no tenga el derecho de hacerlos. Tiene el derecho de hacerlo en Estados Unidos. Lo que pasa es que ese negocio sea compartido donde está él. Lo que pasa, mira, cuando tú dices que son hombres de negocios, quiero entender que estás diciendo que ellos promueven que los hombres de negocios hagan negocios en todas las áreas donde no quieren perder la votación. Claro, y lo vimos ahorita en los mapas que vimos. Ya viste sí, cómo claro. Están en los mapas, se vio claro. Yo me quedé sorprendido cuando empezamos a jugar con esa información y te das cuenta que ahora el desarrollo se ha ido del centro de Estados Unidos hacia el lado derecho, hacia el Atlántico, y ahora se va a ir del lado del centro hacia el Pacífico. A ver, Meam Mora, con Biden en la presidencia, ¿cómo afecta a los planes de Obrador con su necedad de no utilizar energías renovables? La pregunta es para los dos. Toño. Económicamente hablando, ya tiene el presidente un problema el día de hoy, porque acuérdense que dentro del tratado, el capítulo de energía sostiene que tenemos que utilizar energías renovables precisamente porque compartimos el medio ambiente. Y si recordamos, hace poco menos de un año, tuvimos un problema precisamente con el intercambio de gas y petróleo que traíamos de Estados Unidos, y que una parte de esas importaciones para este año en los datos que traía Ramsés, pues han bajado, no considerablemente, pero sí se han reducido. Entonces, México enfrenta ahorita, en términos económicos con esos cambios, la verdad, alguien que no les va a permitir seguir o se supone que no va a permitir seguir utilizando todas estas energías altamente contaminantes y que tienen una consecuencia sobre la frontera de Estados Unidos, en sus estados principalmente, y que desde luego son parte de algo que ya se negoció, algo que ya estaba pactado para poder cambiar precisamente todo el daño que se había hecho en términos medioambientales, ¿no? Y pues eso lo vamos a seguir viendo, va a haber presión. Creo que acabo de ver a la vicepresidenta Harris decir que una de las preocupaciones principales es qué va a pasar precisamente con todas las cuestiones interfronterizas ambientales y el impacto económico que esto va a tener, porque pues Estados Unidos está buscando esa transición, no inmediata, ni en 10 años ni en 20, pero sí la está buscando, ya es parte de una visión de largo plazo, y como dicen aquí algunos, ¿verdad? Todo esto ya va hacia una visión de futuro del país, que está integrando también a Estados Unidos con los mismos patrones de Europa en términos de cuidado del medio ambiente, del cambio climático, y bueno, también Canadá ha estado mostrando su desacuerdo en que México no esté respetando todo aquello que se firmó en el capítulo de energía del tratado. Simple y sencillamente, pues no lo estamos siguiendo. Ahí está, ya se hicieron los cambios a la Ley Federal del Trabajo, pero no se han impulsado propiamente dentro de las empresas y no está habiendo esa supervisión, y volvemos a lo mismo. Esa es la inquietud que tienen los demócratas en Estados Unidos respecto a esa parte en México. Bien, Ramsés. Yo creo que, a ver, lo más importante es no hay el dinero suficiente para el presupuesto en el desarrollo económico. En el 2021, casi de total del presupuesto que se tiene programado, el 66% va al gasto social. Significa que no va para el desarrollo económico más que el 28%.
el presidente López Obrador va a tener 4 años de acompañamiento con Biden. Y si no se acopla y nos adaptamos en una forma rápida a esta nueva visión con la misión que tiene Estados Unidos de esta segunda fase, el presidente actual no creo que vaya de tener muchos problemas con Biden. El que lo va a tener va a ser el que sea después del 2025, porque imagínate que Biden, supongamos que todavía esté vivo o continúe como presidente, si no tiene ningún problema de salud, seguiría la vicepresidenta como candidata después del 2025. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a acoplar nosotros en el largo plazo al mismo tiempo que Estados Unidos está creciendo? Eso hay que dejarlo bien claro porque Estados Unidos tiene una misión bien definida. El problema es, no es el problema estos 4 próximos años para la administración actual, es del 25 en adelante porque está el futuro del TEMEC, si lo firmamos otra vez o no, dependiendo de lo que hagamos estos 4 años. Y si esto tú le cierras a la inversión privada, la participación, y vamos a estar peleándonos con Canadá y Estados Unidos en juicios, pues vamos a perder el tiempo y las oportunidades. Y nos van a mandar por un tubo. Sí, ya lo estamos viendo, por ejemplo, hasta nuestros propios jueces hoy en día con lo que hicieron de la política que metió la Secretaria de Energía sobre la parte de las energías, que ya un juez dio un amparo positivo y todo lo demás. Entonces estamos viendo que hay que dejar bien claro, en México tenemos apenas 5 años con este nuevo mercado, porque antes del 2014 todo lo hacía por la parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora lo importante es cómo le vamos a hacer para adaptarnos en forma rápida, Eduardo. Creo que se salió Toño. Se salió Toño, ahorita creo que se reconectará, estaba teniendo problemas con su internet. Entonces como veo que estás vestido de azul y rojo. Es la que me puse ahorita porque hace frío, ya ni me fijé. Pero ya estás ad hoc a lo del tema. Pero lo importante, a ver, lo más preocupante para mí, ahorita que estoy viendo es, no es nuestra generación, la mía, ni las que están actualmente de más de 50 años, sino lo preocupante ahorita son las generaciones que están estudiando, las que están saliendo, y no veo un programa en donde puedan crear un nuevo mercado o negocio para que estos estudiantes o los que están saliendo de las carreras universitarias tengan una cabida en el mercado ya sea de economía, ya sea en el mercado energético, de la abogacía, de todo lo demás. Entonces, este es el problema ahorita, es las futuras generaciones. No sé cuál va a ser o cuál es la política ante todo lo que estamos viendo hoy en día, porque imagínate en el 2024 que no haya una continuidad de lo que está hoy en día y en el 2024 gane otro partido o gane otro tipo de administración, otra vez vamos a tener que hacer cambios a los próximos 6 años. O sea, perdimos 6 más otros 6, ¿y qué vamos a hacer? Está complicado, ¿verdad? Sí, muy complicado. Complicado. Y eso yo lo veo muy complicado. Y creo que va a ser una administración que se va a registrar un gran retroceso. Entonces, Jorge Noriega pregunta, ahora sí seremos una economía innovadora. Yo no veo por dónde vamos a ser una economía innovadora, porque México no es un país innovador, México no invierte. Y cuando yo hablo de México, hablo gobierno e iniciativa privada y sector educativo, no invierte en lo que se debería invertir en investigación y desarrollo. Así de fácil. Sí, y ahorita creo que la mañana, si no mal escuché, creo que se va a reunir mañana el presidente de la República con el presidente del Consejo Empresarial. Supuestamente van a presentar una segunda etapa de la parte de la infraestructura. Bla, 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 bla. Si la primera todavía no arranca. No, pero la primera, no, la verdad, no, es pura inversión pública. Es puro wiri wiri. Mira, la verdad, digo, el presidente se reúne con ellos, les da tole con el dedo, tienen su conferencia en la mañana, el presidente hizo unas cosas, el señor de la del Consejo Coordinador Empresarial, que no lo pela a nadie, pues dice lo que él quiere decir y después se hace lo que dice el presidente. Si no habla con la gente de la industria de los fondos de retiro, todo lo que se anunció en una conferencia mañanera, a la hora de la hora, muchas partes, mucho no fue incluido. Digo, así es esto. Mick Maxolis, felicidades por tan interesante tema. Desde Chicago nos escucha.
Eduardo Romo dice, ya estamos fregados, desafortunadamente no hay políticos con visión, solo para sus bolsillos. Y déjate la visión, falta la misión del país, porque una cosa es la visión y la misión es que nadie debería de estar cambiando cada rato los objetivos que tiene el país. Y uno de los objetivos que tiene el país, bueno, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para poder tener un crecimiento por arriba del 2%? Si ya vemos ahorita que el dólar bajó y el Banco de México no creo que baje la tasa de interés, pero tenemos la inflación ya por arriba del 4%. Pero eso se debe precisamente a los problemas estructurales que traemos. De hecho, el dólar no es que bajó porque qué buenos somos en México, es porque el dólar a nivel mundial tiene un problema de debilitamiento por las monedas virtuales y por el hecho de que la participación monetaria del dólar como dinero en el mundo se ha reducido de manera notable. Entonces, traemos un problema estructural. El problema del crecimiento para México va a ser permanente y lo hemos repetido hasta el cansancio en la economía. Mientras no haya un cambio en la infraestructura y en todo lo que es los activos de las empresas que siguen produciendo con los mismos activos de hace 20, 30 años, pero sin también tener los incentivos fiscales adecuados, México no va a poder progresar. Y no solo en la parte ambiental o en la parte profesional, pues nosotros como profesores lo sabemos. Los muchachos estudian y ganan 8,000 pesos, pero yo le diría a Ramsés, hay muchos que para mí los 8,000 pesos que les pagan son mucho, porque ni siquiera alcanzan, fíjense bien, tengo alumnos que todavía no saben escribir bien, tienen problemas de ortografía tremendos, que todavía con la computadora siguen demostrando esa parte. El mundo ya no está ahorita para que generemos nosotros como país, con tantas universidades, tantos muchachos, conocimiento desparramado. Tenemos que enfocarnos a ciertas áreas específicas, entender que el mundo cambia y entender pasa por precisamente revitalizar los programas de estudio, que queremos alumnos que ganen más, pero enseñándoles programas de estudios de hace 5 o 7 años. 5 años en la historia moderna es demasiado. 3 años es demasiado, Toño. 3 años es demasiado. Es demasiado. Lo que tú estudias hoy en un libro, en 3 años, gran parte del libro es obsoleto. Obsoleto, exactamente, exactamente. Y más si seguimos produciendo, tú lo acabas de decir ahorita, Ramsés, necesitamos gente preparada en la tecnología, gente que esté preparada para la innovación, pero desgraciadamente en México se produce poco en esa área y el presidente no nos ayuda cancelando programas de investigación y desarrollo tecnológico, nos cancelaron los fondos, ustedes lo saben, acaban de retirar prácticamente todos los fideicomisos que apoyaban el desarrollo tecnológico. A ver, sobre eso yo quiero saber de qué sirvieron esos fideicomisos, porque yo no veo que México estuviera mucho en registro de patentes y en, digo, yo tengo la idea que ese dinero se tiró a la basura, mi querido Toño. Va, te lo explico, a lo mejor una parte sí se fue a los grandes proyectos que hizo Rosario Robles y habría que preguntarle ahí a dónde se fue una parte importante. No, ella dijo que no va a decir nada. Ah, bueno, pero hay una parte que sí te podemos decir. Una parte importante de ese dinero sí se fue a equipamiento, por ejemplo, de computadoras, de laboratorios. Pero eso no es innovación y desarrollo. No. Eso es haberle comprado al fabricante de las computadoras y al equipo de laboratorios. Pero necesitas la base para innovar. Es que sí, sin pero eso mira, te voy a decir la experiencia que yo tengo después de haber hablado con investigadores mexicanos que han pasado largas temporadas en universidades alemanas de primer orden o de Estados Unidos. ¿Y sabes qué me dicen? Que en México el dinero se invierte para que un investigador, entre comillas, en México, verifique lo que ya averiguó un investigador en otro país del mundo. Eso no es investigación. Eso es perder el tiempo a lo tarugo. Una parte sí, claro que sí. No. Oye, no. Es que es como en todo, hay una corrupción. Y si yo era influyente, tenía un sobrino que estudió química y pasó de panzazo, pues mañana a ver qué le conseguía. No, ya basta. A ver, Jorge Noriega quiere saber, en el Índice Mundial de Innovación, ¿qué lugar ocupa México? Jorge Noriega, con mucho gusto te digo, México ocupa el lugar número 53 en este índice que elabora la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Nada más te quiero decir que estamos en el lugar número 53 de 131 países, algo así.
pero no es para que nos sintamos muy ganadores y de que ya nos fue a todo dar, porque hay un pequeño problema. México en su lugar 55, fíjense, estamos debajo de países de potencias como Chile, Serbia, Mauricio, Turquía, Filipinas, Montenegro, Ucrania, Tailandia, Grecia, Vietnam. Por favor, digo, ¿dónde está la inversión en esto? Es patético el lugar 55, patético, y está contestada tu pregunta, mi estimado Jorge. Porque en México se nos educó de que México es el primer lugar en Latinoamérica de esto. Los ingenieros mexicanos son unos genios porque hicieron tal carretera. No, perdóname, fíjate, en todo el mundo está lleno de carreteras hechas por sus ingenieros locales. Por ejemplo, yo no sé si te acuerdas de una carretera que se llama Ciro Peraloca. Sí. Una caricatura que había. Cuando era yo chamaco, yo la veía y decía, no, pues yo voy a ser inventor como Ciro Peraloca. Y Ciro Peraloca lo que hacía era inventar cosas que el mercado necesitaba. Esa es la invención. Es ver qué le hace falta al mercado para poder cubrir esa demanda. Entonces, en México lo que hacemos son investigaciones de que si la torta es ahogada o no. Eso no es algo que el mercado quiere. ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que quiere el mercado? Quiere productos nuevos o mejoras de los productos ya existentes. Y por ejemplo, los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes, el problema que tienen es mucha teoría, poca práctica. Y eso de la práctica hay que meterlo a que puedan tener dentro del plan de estudios casos de negocios o casos de su materia o de su carrera aplicados, pero que también les dejen ir al campo. ¿Qué es lo que pasa en las prácticas profesionales? En las prácticas profesionales, no, los muchachos no hacen prácticas, los hacen imprácticos. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿cómo le puedes hacer para que los muchachos puedan tener... Ya nos salimos del tema otra vez. No, pero no, es que yo vuelvo a lo mismo. Si Biden ya vio que van a crear un nuevo modelo de negocio, en donde van a desarrollar nuevas profesiones en Estados Unidos, nuevos tipos de empresas que van a cotizar en la bolsa de valores, que van a incrementar el número de empresas que van a generar impuestos, no de la industria de hidrocarburos vieja, sino la nueva industria de que van a obtener una eficiencia energética. La pregunta de ellos, ya se están preparando para que su gente pueda tener una mejor calidad de profesión, de salario, y sobre todo una mutación que van a tener sobre todo en la industria manufacturera de carros. Ellos están haciendo las cosas para seguir siendo la principal potencia económica del mundo y tratar de que no les gane China. Punto. Sí. A ver, esta pregunta, mis estimados, de Isaac Fuentes Pérez. Las energías renovables en México fueron acuerdos corruptos porque usan la infraestructura del Estado, les daban prioridad sin tener ninguna ganancia. ¿Es cierta esta versión? A ver, lo que hay que entender es... Es lo que yo he escuchado en la mañanera y creo que Isaac ha escuchado mucho en la mañanera esta versión. ¿Cuál es la realidad de las cosas? La realidad de las cosas es que hubieron contratos antes del 2014 que mutaron que no mutaron con la nueva ley, sino que se sigue utilizando la misma infraestructura. Y esa infraestructura es la transmisión y distribución. Lo que hay que hacer es, y que lo que la Comisión Federal de Electricidad ya lo dijo por medio del director de Bartley, es, yo quiero que todas las compañías pasen a la nueva reforma energética para que esté en todo el suelo parejo y todos podamos tener una misma competencia. Eso lo está aceptando ya Bartley. ¿Pero fueron acuerdos corruptos? No, porque acuérdate que anteriormente todos nos contratamos con la Comisión Federal de Electricidad o con Pemex. Ahorita ya tú puedes tener tu propia empresa, tu propio proyecto. Lo que hay que dejar bien claro es, y ojo, como tenemos 5 años apenas en el mercado energético, tanto de eléctrico como de hidrocarburos, lo que está haciendo la CFE, y eso también el director de CFE lo dijo, y el director de Pemex es, estamos dejando precedentes, porque en la nueva política energética no había nada de estos precedentes. Y esto nos va a ayudar a que las empresas que están dentro de este mercado sean más competitivos. Eso ya lo aceptaron. El problema es que los privados todavía no hay una reagrupación para que ellos vayan y hagan lo mismo. Ya lo aceptó el director Bartley diciendo, hicimos un pliego petitorio a la Comisión Reguladora de Energía de cosas que no estamos de acuerdo en el mercado. Yo no he escuchado ningún pliego petitorio de privados en donde también digan ellos que no están de acuerdo.
Entonces, lo que falta es el contrapeso. Pero el problema es que cuando tú quieres hacer un contrapeso, te limitan porque te van a decir la Comisión Reguladora de Energía, no te voy a dar permiso porque tú fuiste alguno de esto, o algo por el estilo que le lleguen a decir. Entonces, se llega en ese problema en que los privados no quieren verse forzados a tener un contrapeso ante el sentido de que no saben si les van a autorizar ciertos permisos. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, a mí me llamó la atención en una conferencia de donde estaban aprobando la Comisión Reguladora de Energía, en donde uno de los comisionados dice, estoy de acuerdo a las instrucciones del presidente de la República. ¿Cómo va a decir eso un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía? Eso no puede ser. Entonces, Eduardo, eso es imposible si tú estás en esta forma. Por otro lado... Sí, dime, Toño. Mira, por otro lado, el proceso de corrupción en la industria de la energía, la parte energética del país, es de los dos lados. No se puede decir nada más, ay, son los empresarios. No, en un proceso de corruptela no nos hagamos y no hay que martirizarnos en ese sentido. Hay dos, el que compra y también el que se deja. Entonces, esto no es de que, ay, sí, fue un proceso de corruptela nada más de los empresarios. No, también fue del gobierno y sigue siendo en estos momentos del gobierno. Y es un problema gravísimo el que tenemos, porque hay tantas leyes y de hecho ya ni siquiera se puede decir que es de corrupción, es de confusión. Está habiendo tantas leyes que se están empezando a mezclar y que empiezan a traslaparse unas con otras, que a veces resulta difícil poderlas cumplir. Sabemos que en el caso de la energía todavía esto es más sofisticado porque estamos lidiando con leyes internacionales, con cuotas que tenemos que cumplir o que queremos cumplir porque representan algún beneficio, con las necesidades que como país tenemos y desgraciadamente nadie sabe dónde comienza una, dónde termina otra, quién tiene la razón en muchas cosas y ahorita la centralización del poder lo que ha venido a hacer es quitarle cualquier capacidad de negociación al empresariado ante el temor de que los dejen fuera de cualquier cosa, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ya ni siquiera podemos decir que es corrupción, es también descomposición del sistema legal que apenas está volviendo a armarse. Y si me permites, a ver, las compañías que están viniendo a hacer proyectos, no con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sino en forma directa, muchas de ellas cotizan en la Bolsa de Valores y están bajo las normas FCPA. No creo que se vayan a prestar a corrupción ni nada por el estilo. Y tienen que cumplir con las políticas que están en el país donde van a invertir. No pueden salirse esas políticas porque cualquier problema que sería un indicio de corrupción, olvídate, si están cotizando en la Bolsa de Valores, imagínate el daño que van a causar a sus accionistas y el prestigio que se van a poder perder. Por eso yo creo que es muy importante. Son datos que están ustedes mencionando que la mayoría de la gente ignora. Sí. Y ya estamos hablando, a ver, el tema económico es un tema muy complejo, del cual todos hablan, pero no mucha gente sabe. Es un tema sobre el cual hay muchas opiniones, pero quienes las emiten tienen pocos datos. Creo que es un problema grave en nuestro país y no solamente lo vemos entre la gente común y corriente. Muchos comentaristas o columnistas de negocios caen en lo mismo. Entonces, hacer programas como estos se vuelve muy complicado. Yo lo veo por el nivel de la discusión que traemos en el chat. Pocas preguntas que la gente haga, a ver qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos es cómo se le hace para que más gente entienda de estos temas, para que pues, no nos vean la cara, ¿no? Mira, existen, y tú lo acabas de mencionar también, Eduardo, la gente que opina, que dice, es que yo creo, yo siento, existen muchos poetas económicos. Yo siento que el país va mal, yo siento que hay corrupción, yo siento. O hacen análisis desde su perspectiva fifí o chaira. Exacto. Y los números son fríos, ¿eh? Pues, sí, ahora... Yo siempre les manejo lo siguiente, no se les olvide lo que dijo Calderón, ¿verdad? Que se lo dijo al periodista Ramos de allá de CNN en Estados Unidos,
cuando le dijo, usted manipula los datos, y dijo, no, en México no hay necesidad de manipular los datos, porque el 99% de la gente no los ve aunque ya están. Y el otro 1% los entiende, los procesa, pero el resto de la gente no los puede digerir o no le interesa digerirlos. Entonces, en México no hace falta. No se les debe olvidar también a nuestro público que el censo de México y la información que genera el INEGI está entre los mejores 3 del mundo, Eduardo. Ni Gran Bretaña tiene un censo como el que tenemos nosotros, ni Alemania. Ellos tienen lo que se llaman paneles de datos. Ellos no a ver, si estamos tan fregones, ¿por qué Alemania está mejor que México? A ver, una pregunta. Porque lo poco que utiliza, porque saben usar la información. Yo te puedo dar un martillo, Eduardo. A ver, eso está muy claro. Yo te puedo dar un martillo, pero no por eso tú eres el mejor carpintero del mundo. Y más si tienes al 99% de la gente que no sabe qué hacer con el dato y prefiere no ver el dato y dar una opinión, pues entonces ahí tienes las consecuencias de lo que es en México. México tiene muchos cafés con poetas económicos y abundan, desgraciadamente. Y ahí, Eduardo y Antonio, yo creo que debemos ir desde el martillo. El martillo, ¿a quién se lo compraste? Entonces la pregunta es, ¿el martillo lo hiciste tú o se lo compraste a alguien que tiene la patente? Entonces la pregunta es, Alemania, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho su propia tecnología y sus propias invenciones. Acuérdense que muchos de los países como Japón, Alemania y muchos de los países que estuvieron en las guerras mundiales, mucha de la tecnología que hoy se utiliza en el mundo y en la parte energética vienen de procedencia de guerras. Mucho de la guerra le da un gran impulso a la tecnología, pero el precio es muy caro, Es muy caro y por eso te digo que ahorita la nueva guerra, que yo le estoy llamando la parte ambiental, es utilizar la forma de las materias primas, cómo se utilizan. Anteriormente agarrabas el barril de crudo, lo metías a refinar y lo quemabas en los carros. Pero ahora se están preguntando, ¿hay necesidad de ese barril? Refinar todo cuando tú puedes cambiar la forma como puedes quemar el combustible. A ver, ahí va un comentario de Giselle ZF. Para empezar, dije, ya dejen de divagar. Pues esto no es clasecita, aquí hablamos y vamos y venimos. Es un programa informal, no es una clase como las que da Toño Serrano y en la universidad, ni de las conferencias que da Ramsés, muy especializadas. Esto es como es. Pero dice, hoy le conviene a México fortalecer su industria interna del petróleo, que sigue siendo la que mueve al mundo. ¿Cierto o falso, Ramsés? Falso. No necesitamos reforzarla, necesitamos saber cómo utilizar a la industria para poder transformar esa materia prima en mejores condiciones energéticas. Y llámese que hay que saber separar en que existe el crudo y existe el gas natural. Y el gas natural es el que va a repuntar a partir del año 2033, porque mucha de la generación de la electricidad, que es la energía secundaria, va a depender del gas natural para su producción. Y en México estamos todavía pensando en la parte líquida, en el crudo líquido. No estamos pensando en el gas. Y eso es muy importante porque te hago una pregunta. ¿Tú te llevas un barril a tu casa y lo pones y te genera electricidad? ¿No? No, ¿un barril de qué? De crudo. Pues si tengo una plantita de mi casa aquí que queme crudo, pues sí puedo generar electricidad. Claro, pero tienes que sacar tu permiso ante la CEA, tienes que sacar tu permiso. Ok, yo la pongo y ¿qué le voy a pedir permiso? A ver, ¿tú estás de acuerdo que le conviene a México fortalecer su industria interna del petróleo porque sigue siendo lo que mueve al mundo, Toño? Yo sí estoy de acuerdo. Yo sí difiero un poco en ese sentido de la parte ambiental, porque la parte ambiental... La difieres de Toño. Difieres de Ramsés, dilo. Sí, difiero de Ramsés, sí. Yo difiero de esa parte ambiental de Ramsés, porque yo te voy a decir algo. El petróleo se ha hasta cierto punto satanizado como algo negativo, pero desgraciadamente o agraciadamente todavía vamos a tener que depender de él por muchos años y vamos a necesitarlo. El negocio está ahí, no solo es para México, es para el mundo todavía. Que sí vamos a cambiar, sí. Y que en 10 años a lo mejor lo que tenemos ya está totalmente obsoleto, sí,
pero vamos a seguir moviéndonos en esa tecnología con la utilización del petróleo. Yo lo que digo es, tenemos que encontrar métodos diferentes con mayores capacidades para producir con petróleo y hacer las cosas con petróleo de una manera un poco diferente, a lo mejor adaptando la tecnología del consumo de ese barril de petróleo, ¿verdad? Yo en lugar de decir, no, yo quiero gas, yo quiero petróleo, no, nos hemos adaptado a lo largo de la historia y económicamente hablando, hemos dependido del petróleo por mucho tiempo. Pero, Toño, no se puede negar que enfrentamos un desastre ecológico. No, ya dijeron que al planeta le quedan 20, 30 años o las consecuencias van a ser irreversibles. Ve esta temporada de ciclones, si tú no lo crees, pregúntale a Ramsés cómo van con sus ciclones este año, que son consecuencia del cambio climático. Pero no, es que fíjate, ahí el cambio climático puede ser derivado, pero no solo es el petróleo. A ver, las vacas producen metano en grandes cantidades, Eduardo. Y los humanos también somos bien pedorros. Ah, pues sí, ahí está. ¿Y qué dice? A ver, no solo es eso, a eso voy, o sea... no, pero es un gran ingrediente. Lo que quemamos en fábricas, lo que quemamos en transatlánticos y en aviones, por favor, claro que sí. Sí, pero tenemos, a ver... Sí es malo. A ver, te la voy a poner. Esto es como el alcohol. Sí es malo. Pero hay mucha gente que va a la fiesta y toma. Sí es malo el alcohol, pero si te tomas ahorita Pero el planeta Tierra tiene una borrachera de petróleo. Aquí no hay aquí no hay bebedores sociales. Hay una borrachera de quema de energías renovables. Sí, pero no somos nosotros. No, pero ahí lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, a ver, hay que hacer un paréntesis, a ver. La energía primaria es petróleo crudo y gas natural, y son hidrocarburos. El problema que tiene México es que nosotros no sabemos utilizar el petróleo ni el gas natural para transformarlo en energía que pueda ser transportada o utilizada. Ese es el problema que tenemos aquí en México. No te entendí. Otra vez, pues explícamelo. Ok. Está la energía primaria que tomamos de la naturaleza, que en este caso es el crudo y el gas natural. Nosotros todavía no hemos aprendido a utilizar en una mayor proporción su transformación como una fuente de energía, ya sea para generar electricidad o como combustibles para el transporte. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Lo que se está planteando es, ya sabes que sacas de la materia prima o las energías primarias las sabes sacar, las sabes transformar, pero ahora hay que incluir qué vas a hacer con los contaminantes que están emanando de lo que estás quemando. Y en México no sabemos todavía qué hacer con eso. Yo creo que casi en todo el mundo, ¿no, mi querido Ramsés? No me digas que en la India y en China saben muy bien. Por eso Estados Unidos... Los países del África o los demás países sudamericanos, centroamericanos. Por eso Biden lo que está haciendo es eso, voy a crear un negocio de esto que tú me estás diciendo, y esa es la ventaja que va a tener Estados Unidos con China y los demás países, como tú me acabas de decir. Entonces, eso es la estrategia económica que Biden quiere poner de corto plazo. Es decir, se fue la luz, se fue tu sonido. Pero si nomás Estados Unidos lo hace, no va a servir de gran cosa, mientras el resto del mundo esté en el esquema anterior. Por eso ves que los presidentes de la Comunidad Europea automáticamente le dieron a John Biden, lo felicitaron, porque la Comunidad Europea ya tiene más de 3 a 4 años que ha implementado la economía circular. ¿Qué va a pasar con China, que es la segunda economía más grande del mundo? ¿Qué va a pasar con la India, que es el país con segunda población más grande del mundo después de China? ¿Estos qué? Y todos los países de Europa del Este que también siguen contaminando, y el mundo árabe. Digo, es que esto, me gusta lo de Biden, pero uno diría, pues tiene razón López Obrador, para que podamos hacer esto nosotros nos falta. Pero por eso te digo que viene la guerra comercial, viene la guerra ambiental en ese sentido. Eso es lo que yo te quiero dar a entender, es que tenemos que prepararnos ya y cambiar rápidamente. Si no lo hacemos en México, y tenemos en el norte al vecino que sí lo va a hacer, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos una ley de transición energética que te dice que tienes que tener el 35% de energía limpio. Sí, pero ¿y qué? ¿Cuál es lo que sigue?
Ay, qué complicado está este tema. A ver, voy a arreglar los libros de hoy. Dale, pues. Recuerde que la respuesta me la tienen que mandar a solicitudes@ruizgilitimes.com. Si me la mandan al chat del programa, ni la voy a leer. Entonces, a solicitudes@ruizgilitimes.com. Y tiene que ver con el desarrollo económico de los países. Quiero que me digan cuáles son los 5 países, pero en ese orden, del primero al quinto, que más patentes internacionales presentaron en el año 2019. ¿Ok? ¿Cuáles son los 5 países que más patentes presentaron a consideración de las autoridades, o como lo quieran llamar, en el año 2019? Y tienen hasta las 12 de la noche. Y los libros que voy a regalar esta noche, hay de todo, hay novelitas, hay de todo. No hay un libro especializado en energía, lo siento, pero porque Ramsés no nos ha querido regalar ninguno, pero bueno, algún día. Ahora ahí están los libros. Querido Escorpión, de Benito Taibo, es una novela. La amante del gueto, también una novela de Pedro Ángel Palou. El trompetista, de F.J. Colofón, que también es una novela. Mis hermanos asesinos, de Mohamed Silawi, que tiene que ver con el terrorismo islámico. Riesgos del modelo neoliberal mexicano, de Arturo Herrera Huerta González, libro de economía. La inteligencia emocional es un clásico de Daniel Goleman. Te amo porque se me da la gana, de Andrés Portillo. Un camino de esperanza, de Benjamín Gravinsky. Un volumen de los estudios jurídicos de las telecomunicaciones. Dinámica de la negociación estratégica, de Carlos Atzul. A mitad del camino y cuando despertamos, la realidad seguía ahí. Daniel y el reino mesiánico, de Carballosa. Y finalmente, publicidad y relaciones públicas. Ahí están los 10 libritos. ¿Y cuáles 10? Son los 15 libros que envío únicamente al interior de México. Si alguien los gana y vive fuera del país, tiene que pagar el flete, porque tampoco soy tan buena gente. Entonces, ahí está otra vez, ¿cuáles son los países que más patentes solicitaron o registraron en el año 2019? Está fácil. ¿Ok? Esa ya se la saben ustedes dos, estoy seguro, pero no todo el mundo se la sabe. 10 países que presentaron más solicitudes internacionales de patente en 2019 son 5 países. Podría pedirles que fueran 10, pero no os voy a pedir 5 para que sea más facilito aquí el asunto. Ahora, como quito esto, ahí están los libros para que los vean otra vez. Ahí están. Listo. Hay de todo, para la gente que le gusta leer. Les apuesto, dice Francisco Monreal, que en el gobierno de Biden seguirán las empresas petroleras produciendo. El cambio en energía renovable será como el muro de Trump, solo una farsa. A ver, qué escepticismo. Mira, Arturo está de acuerdo con él, mira, y tú no, Ramsés. Aquí veo dos puntos de vista diferentes. No, pero lo que pasa es que, a ver, es que tienen que entender que no de isofacto se va a quitar la industria de hidrocarburos. Eso no va a ser cierto. Eso tiene su consecuencia. Sería suicida para Trump. Eso no es así. Va a llevar una secuencia. Lo único que está adelantando es que la misión que tenía Estados Unidos es empezar esto que va a hacer Biden en el 2030 y la están adelantando al 2020. La están adelantando una década. Están asentando las bases para hacerlo lo más rápido posible. O sea, no va a ser de un día para otro, que quede claro. No. Que quede claro. ¿Estás de acuerdo con esto, Toño, o no? Mira, tarde que temprano se tiene que hacer, pero la industria petrolera representa a nivel mundial dinero y poder, o sea, elementos económicos básicos para el sostenimiento de las hegemonías mundiales. Y no va a ser tan fácil y no lo van a permitir, aunque uno quisiera ya no tener estas energías altamente contaminantes, pero vamos a seguir en esta dinámica. Por ejemplo, México, ¿cuánto tiempo tardaría en hacer una transición en la producción de energía eléctrica sin carbón? Vamos a suponer acá el caso de Coahuila. Estamos ya moviéndonos hacia las energías eólicas, hacia la energía solar. Está bien, nos estamos moviendo hacia allá, pero todavía no es suficiente.
nos falta mucho en términos, además, de recursos humanos, nos hace falta desarrollar también cierta tecnología, porque estamos, como lo decía ahorita Eduardo, estamos importando prácticamente todo lo que necesitamos. Todas las torres de producción, por ejemplo, de las aspas de aire, los paneles solares, vienen de otros países, no es nuestro. Entonces, nosotros venimos ahora sí que en la fila, literalmente, de las transiciones, y desgraciadamente vamos en la parte de la mitad en todo, prácticamente en cualquier ranking que quieras, desde el de competitividad, tecnología, felicidad, somos gente de media tabla para atrás, ¿sí? De media tabla para abajo. Entonces, sí, o sea, qué bien, tenemos que cambiar, estoy totalmente de acuerdo con Ramsés. El problema es que la guerra que vamos a vivir, que también ese contexto me gusta de la guerra ambiental, el problema es que ya la tenemos perdida, no solo ahorita, sino con el siguiente presidente, porque vamos a tener toda una serie de cuestiones políticas que no vamos a poder cambiar. Segundo, es dinero. Todavía para el siguiente año el presupuesto petrolero es alrededor del 17% de nuestros ingresos. No nos conviene dejarlo. Entonces, no solo es una cuestión de que no podemos, sino también representa dinero, es mucho dinero, y aunque le estemos invirtiendo también mucho de lo poco que tenemos a Pemex para mantenerlo a flote, tarde que temprano tiene que haber una reestructura. Es ahí donde yo digo que tiene que haber el cambio. Tenemos que cambiar la infraestructura petrolera actual para que no sea tan contaminante. Sé que el petróleo, como lo acaba de decir ahorita Ramsés, y el gas, no los hemos transformado para que no sean tan contaminantes, que eso es uno de los argumentos, y corrígeme Ramsés si estoy diciendo alguna cosa extraña, pero precisamente ahí es donde nosotros podríamos ganar. Estar produciendo electricidad con gas nos iría mejor que estar produciendo electricidad con carbón, pero no tenemos la infraestructura para traer aquí al norte de Coahuila, por ejemplo, gas. Ahora, ¿por qué están aquí las zonas generadoras de electricidad? Pues porque aquí estaba el carbón y aquí se pusieron esas generadoras. Entonces, cambiarlas sería excesivamente costoso. Cerrarlas con un sindicato como el de la Comisión Federal de Electricidad, ¿tendríamos otro calderonazo en ese sentido? Esa es mi pregunta como economista, y es ahí donde yo dudo que podamos hacer una transición tan rápida, ¿no? Vamos hacia ella, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que esa transición no le va a tocar, yo creo que ni a nuestros hijos, le va a tocar a nuestros nietos, que va a ser cuando realmente estemos obligados por el mundo, porque ahorita hay más países en vías de desarrollo, hay más países que necesitan seguir produciendo como estamos, que países desarrollados. Ahora, el mecanismo de los indicadores está invertido si eso es lo que se quiere. ¿Por qué? Porque si yo no contamino y le vendo mis bonos a México, pues México puede comprar los bonos y contaminar, ¿no? Entonces hay ahí también otra vez una serie de elementos que no están interaccionando correctamente porque los incentivos económicos no están puestos para eso, al menos en los siguientes 20, 30 años no existen y no se vislumbran en un país como México. Brasil está entrando, pero Brasil sigue siendo dependiendo del petróleo y de manera excesiva. De hecho, para Brasil, el ingreso petrolero es el 30% de su ingreso. Entonces, todavía tenemos mucha necesidad de esta parte petrolera, de esta parte contaminante en carbón. Argentina, de hecho, por ahí yo también tengo algunos datos de producción de electricidad con carbón. De hecho, el peor país para producir electricidad con carbón es Argentina, ¿verdad? Donde prácticamente el 34% de su producción viene del carbón. Entonces, desde ahí y en el mismo continente estamos en esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que replantear como bloques esto, porque así de manera aislada nosotros no vamos a poder hacer mucho cambio. América Central ni se diga. Están, si nosotros vamos de la mitad de la tabla para abajo, pues ellos están de 3/4 partes para abajo, son dependientes de nosotros. Acuérdense que Guatemala dependía hasta hace algunos años de la electricidad que se producía en Laguna Verde. Entonces dejamos sin electricidad también a Guatemala y a Centroamérica. O sea, seguimos siendo, en pocas palabras, económicamente dependientes de las formas de energía actuales. Vamos a estar ahí mucho rato. ¿Que vamos a cambiar? Sí, a más tiempo.
O sea que es un iluso o un ingenuo, Ramsés. No, fíjate bien, yo le pondría así, es quien está planteando las reservas o las raíces para hacer la transición. El problema es que esa transición pasa por las dos cosas que mueven al mundo, dinero y poder en este momento, y es ahí donde yo veo que México... En este momento, perdóname, en todos los momentos de la historia, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver, hay que concluir, ya llevamos un ratote y no hemos llegado realmente a nada, pero hemos hablado de mucho. Y es lo importante, por lo menos que la gente empiece a meter, que sus neuronas se les meneen, se les muevan. A ver, Ramsés. Bueno, lo que hay que concluir es lo siguiente. Todo lo que tenga oportunidad, revise su recibo de luz, en donde dice costo de la energía en el mercado eléctrico mexicano. Y ahí vas a darte cuenta que en México el 55% del costo de cada kilowatt que tú estás pagando se va en la transmisión y distribución. Eso significa que no hay infraestructura para mover la electricidad. Entonces, si tú quieres hacer una transición energética, de nada te va a servir el dinero si no tienes una planeación de cómo debes de utilizar esa generación de electricidad para que llegue en una forma más barata de transmitir y distribuir. Imagínate si pudiéramos reducir cuando menos el 30% de ese costo, pudiéramos bajar el precio de cada kilowatt. El planteamiento que se está dando hoy en el mundo es: la naturaleza ya nos dio materia prima y energías primarias que las aprovechamos en su momento, y ahora lo que nos está diciendo es: ya no tomes más de esto, sino aprende a utilizarlo, transformarlo, utilizar el calor que sale de la energía para que puedas aprovechar en un mayor tiempo cada uno de los recursos que tú estás tomando de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la población está creciendo. Y en dado caso, esto nos va a llevar a una electrificación. Y no importa que pasemos a carros eléctricos híbridos o que sean eléctricos con hidrógeno. Hay que hacernos la pregunta: ¿de dónde proviene la electricidad donde voy a conectar mi carro? ¿De dónde proviene la electricidad donde conecto mi computadora? A fin de cuentas, todo depende de la electricidad. Exacto. Entonces, la electricidad depende de qué materia prima fue tomada de la naturaleza, del aire, de los ríos, de la energía, de la radiación solar, del petróleo, del gas natural, de la parte de nucleoeléctricas, de la parte de uranio. Es decir, no quiero decir que el petróleo no se va a usar, pero sí hay que empezar a aprender a cambiar una mentalidad de que tenemos que saber utilizar la energía y la eficiencia energética. Porque la energía, a fin de cuentas, es para generar electricidad. O sea, el mundo hoy no se mueve sin electricidad. Y hacia eso va. No más vean, yo ahorita tengo prendida la computadora, un monitor, en espera la impresora, 2 lámparas aquí enfrente, ya van 5, más estoy cargando mi celular, van 6, más mis lamparitas arriba, van 7. ¿Ustedes no han entrado en una casa construida en los 40, 50, 60 o 70, 80? Llegas Sí. y es un enchufe por pared. Sí. Tú llegas a un hotel y lo primero que ves es dónde voy a conectar mis chunches. Exacto. Energía eléctrica. Y siento eso, que el país, y corríganme si estoy mal, no está pensando en electricidad. no. Está pensando en petróleo. Pero y mira, eso, y eso Y por en eso carbón pensaba, para moverla, y en carbón, que es lo más contaminante del mundo, para tener feliz al paisano de Toño Serrano. pero ya mira, ganaron los libros, ya ganaron los libros. Los qué gana bueno. Ragdek Kuev. Creo que se llama Edgar Homero. En fin, Ragdek Kuev. 5 primeros lugares: China, Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. No es recordarle al queridísimo y respetable público que estamos muy orgullosos de nuestro país, que en 1945 Alemania, China, Corea y Japón estaban hechas caca, y México intocado. Y México
perdió todas las oportunidades que la Segunda Guerra les ofreció, porque en vez de convertirse en un centro mundial de la inversión, del desarrollo, nos gobernaron unos rateros que se dedicaron a cerrar las fronteras para que las empresas fueran de mayoría mexicana. Claro, ellos eran los principales dueños, para repartirse al país, y así nos dejaron. Vean, de los 5, 4 eran países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y México, ni con el pétalo de una rosa le tocó esa guerra. Y vean cómo están ellos. Tal vez necesitamos una guerra, no sé. ¿Qué oportunidades hemos perdido? El desarrollo estabilizador que tanto cacarean, no más fue una media aprovechada de que el mundo estaba hecho a pedazos en la década de los 40 y de los 50. Apenas estos países empezaron a recuperar y nos dejaron atrás. En fin, para resumir, en breves minutos, porque ustedes traen más cuerda que nada, en breves minutos cada uno, ¿cómo va a influir la elección de Joe Biden y su llegada a la presidencia en el bolsillo de los mexicanos? Antonio. Básicamente vamos a tener afortunadamente una mayor circulación de dinero, porque la inyección de capital que va a meter Biden precisamente de 3.4 billones de dólares, que va a ser prácticamente su primera tarea que va a realizar tomando el poder. Una parte de ese dinero va a ir a comercio internacional, remesas, y eso nos va a dar un apoyo incipiente a inicios del año que viene, que es, como ustedes saben, pues la parte crítica de cada año en nuestros presupuestos, porque el presupuesto no se puede ejercer ni en enero ni en febrero, sino hasta el 1 de marzo por las propias cuestiones de la ley. Entonces, en el muy corto plazo, sí espero que la economía norteamericana ayude a la mexicana, pueda haber mayor circulante a través de, como lo acabo de decir, remesas, transferencias de oportunidades vía comercio internacional, y desde luego esperemos que ya las oportunidades derivadas, en el caso de Coahuila, de la industria automotriz, ya se concreten. Esas serían las 3 cosas que yo estaría viendo en el muy corto plazo. En el largo plazo veo sí cuestiones complicadas sobre cómo van a tomar precisamente esta parte ambiental, que es la que está hasta arriba de las prioridades de Kamala Harris. Bien. Ya con Kamala Harris ya estás como pensando que no va a acabar su cuatrenio el señor Trump, ¿verdad? El señor Biden. Sí, ya. No lo mates. ¿No viste cómo entró el otro día corriendo a su discurso? Pídele eso a Trump, le da un infarto. A ver, Ramsés, para concluir. Bueno, ¿qué va a ayudar a nuestro país? En que si la administración actual en México no hay una real balance entre la inversión privada y pública, van a pasar estos 4 años como si no hubiera pasado nada, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Telecan, desaprovechar una oportunidad de que nos están diciendo, sí quiero jugar contigo a la pelota, aunque sea mía, pero aprende a jugar cuando pierdas. Y tienes que empezar a entender que la pelota de fútbol ya cambió, y por eso ya hay el Biden para ver si fue gol o no fue penalti. ¿Quién es Biden? Porque el gobierno méxico ni enterado está de que ganó la elección. Bueno, pues es alguien que te va a decir cuánto dinero puedo yo enviar a tu país. Así de fácil. Ay, Dios mío, qué error más garrafal el del señor presidente. Pero en fin. Así es. Mi querido Toño Serrano, gracias. Sigue disfrutando de tu frito allá en Saltillo. Ramsés, no te puedo decir lo mismo porque está medio inundada toda tu ciudad allá en Villahermosa, Tabasco. Esperemos que todo se vaya componiendo. Lo que tú dices es que si mandamos algo ahorita, hay tal desorden que lo más seguro es que quede en una bodega o algún vival se ponga a venderlo. Sí, yo creo que esperar mejor como tú me has comentado siempre, hay que esperar la oficial, y ya cuando esté el oficial, ahí vaya a destinar, y bueno, que ya lo que se mande se pueda dar, pero la realidad es que lo más crítico viene después del viernes, porque es cuando empieza a bajar el agua, y es cuando las familias se van a dar cuenta cuántas de las cosas han perdido. Muy bien, salúdame a tus cocodrilos y a tus tortugas que tienes ahí en el río enfrente de tu casa. Sí, ahí las cuido bastante, porque esas sí hay que cuidarlas. Muy bien, gracias Ramsés Pech, gracias Antonio Serrano.
y gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Espero que hayan aprendido algo. Yo siempre aprendo cuando escucho a este par y creo que de eso se trata. No vamos a concluir en un programa de televisión. Los temas no se pueden concluir. El programa que les diga aquí vamos a concluir y vamos a decir todo lo que va a ocurrir, no es cierto. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta estoy aquí a las 10 en el Facebook, un poco antes en Radio Fórmula y un poco antes en mi columna, y síganme en mis redes sociales, estoy en todas, ahí estoy. Gracias, muy buenas noches, pásela bien. Adiós Ramsés, adiós Antonio, pásela muy a gusto. Hasta luego, Duerman con los angelitos. Hasta luego, Toño. Adiós.